A continuación, tu programa católico semanal del Ministerio Hispano de la Diócesis de Scranton, creciendo y fortaleciendo nuestra fe católica, proclamando el Evangelio y el amor incondicional de Dios por todos, a través del acompañamiento, la catequesis, testimonios, entrevistas y mucho más. Nuestra misión es caminar contigo en tu vida de fe, junto a María, la primera discípula, como nuestro modelo de una vida arraigada en Cristo para acercarte a Él y a tu iglesia. Un programa para reavivar tu amor por la Eucaristía. Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con Estás tus escuchando ojos tu programa Creciendo y Fortaleciendo Nuestra Fe Católica. Quédate con nosotros que enseguida comenzamos. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios. Que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Estación Que no Cero. me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos felices y bendecidos de iniciar un programa más, gracias a Dios, con su bendición, con la ayuda del Espíritu Santo. Quédense con nosotros porque en este día estamos celebrando la fiesta de San Marcos Evangelista, el primero de los evangelistas, y será un programa lleno de muchas novedades. Les saluda Ana Becerril. Buenos días. Así es, estamos aquí muy contentos, como dice la canción, porque Dios y Jesús nos han dado la vida en este quinto domingo de Pascua, bueno, a las puertas del quinto domingo de Pascua, porque hoy es sábado 27, y pues tenemos un programa lleno de mucha alegría, de mucha paz, y sobre todo pues de Cristo, que es lo más importante en nuestras vidas. Les saluda Rufino. Hola, buenos días, te saluda Liliana. Estamos felices y contentos porque estamos nuevamente aquí en su programa de todos los sábados de Creciendo y Fortaleciendo Nuestra Fe Católica. Quédese con nosotros. Así es, y seguimos en el tiempo de la Pascua, seguimos celebrando la resurrección de Jesucristo, y ojalá que Jesucristo que hayamos resucitado con Jesucristo todos nosotros y ustedes también que nos escuchan. Si están en sus carros, en sus trabajos, si están en su casa haciendo las labores del hogar, quédense con nosotros porque nuestra misión, como dirá alguna de las otras canciones que hemos puesto hace algunas veces, es evangelizar. Queremos llevar la palabra de Dios a todo el mundo, como lo veremos hoy en el Evangelio, cuando hablemos de San Marcos Evangelista, que se vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas.
Así es, Ana, y en nuestro segundo segmento pues vamos a estar un poquito hablando del Evangelio de Juan 15, del 1 al 8, que nos propone la iglesia para este quinto domingo de Pascua, pero antes vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a comenzar este programa como debe ser, con una oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú eres el fuego que incendia nuestros corazones. Que resuciten mis manos para que sean delicadas y sepan dar. Que resuciten mis ojos para que sepan ver al necesitado. Y para que los que están escuchándonos en este programa se sientan felices cuando tú los miras. Que resuciten nuestros oídos para que sepan escuchar tu voz y no quedar sordos a las voces que llaman y piden comprensión. Señor, que resucite mi boca para que dé testimonio y consiga despertar sonrisas. Que resucite mi corazón en este tiempo de Pascua para que sea templo vivo de tu espíritu y sepa dar calor y refugio. Que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a compartir el dolor y la alegría con un gran amor. Dios mío, dispón de nosotros con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, que nuestra vida tenga el sabor y el perfume de Jesús resucitado, y junto a nuestra Madre María pidamos su intercesión para que nos cubra con su manto, al igual que a su Hijo, y que esta Pascua y este mes que viene de mayo, que se lo dedicamos a ella, sea un mes con mucho amor y con mucho amor a María también. Dios y Padre nuestro, tú que ayudaste a San Marcos Evangelista con tu gracia para que pudiera predicar las buenas nuevas de Cristo, ayúdanos también a conocerte bien, para que podamos vivir fielmente nuestras vidas como seguidores de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Rufino, por esa hermosa oración. A medida que la hacías, yo me acordaba en aquella parte que dijiste que no permanezcamos sordos a las necesidades de las personas. Ayer iba saliendo del trabajo y ahorita que decías eso no pude evitar acordarme porque iba rápido porque mi hijo necesitaba llegar a un lugar y de repente vi a un señor que llevaba un carrito de esos de la tienda y volteé así, pensé que llevaba comida, ¿no? Porque muchos usualmente a veces se llevan así, y llevaba dos niñas chiquitas. Me pasé y después como que me regresé y le dije, ¿necesita ayuda? Y me dijo, necesita a Ray. Y me dijo, oh, muchas gracias, señora, es que el carro no sé por qué no avanza, cuesta mucho. Dijo, yo iba con mis niñas al cine y ya no pude ir. Cuento largo, cuento corto, encontré que es un señor de Ecuador, que viene de Utah, que se vino porque su expareja se trajo a las niñas y tuvieron como problemas legales o cosas así de alguien con las niñas, entonces le quitaron a las niñas y ahora él se vino, le dieron la custodia a él. Y yo lo vi y se me partió el corazón porque yo decía, Señor, no tiene ni siquiera una carriola. Entonces me quedé así como digo, ¿de qué manera lo podemos ayudar? ¿De qué manera? Y eso que dice Rufino ahorita me hizo recordarlo porque dice que no permanezcamos sordos a las necesidades de nuestros hermanos. Cualquiera que sean las necesidades de nuestros hermanos, tenemos siempre que tener los ojos despiertos, los ojos bien abiertos para ver y actuar cuando sea necesario. A veces mi hijo me regaña porque me dice, mami, tú no tienes que hacer eso, no tienes que subir así a cualquier persona. Y yo tal vez, ¿verdad? A veces por seguridad uno no debe hacerlo, pero no sé, a mí me llena el corazón poder no arreglarles o solucionarles sus problemas, pero quizás ayudarlos en un poco que yo pueda. Entonces, gracias, Rufino, por esa oración. Sí, así es, Ana, y también eso me recuerda el sábado pasado que tuve la oportunidad de junto a la familia Huichay, estábamos todos ahí, a las personas que donaron comida, agua, para las personas del centro de intervención, del CIC aquí en Scranton. Yo nunca había ido, había pasado por el lugar, pero me di cuenta de la realidad al entrar ahí y hacer el delivery de la comida. Y como tú dices, no podemos hacer sordos a no ver las necesidades dentro de nuestros alrededores. Y a ustedes que nos escuchan, pasa lo mismo en Hazleton, en Los Póconos, en Wilkes-Barre, allá arriba en Great Bend, y sobre todo aquí en Scranton. Entonces me di cuenta que es un centro donde atienden a las personas que viven en la calle y que tienen un lugar a donde
compartir por ejemplo, si tienen frío, ahí hay calefacción, si tienen calor, hay aire acondicionado, tienen mesas, hay televisiones, hay un centro incluso de como una estación de computadoras para que ellos puedan aplicar a trabajos, puedan buscar lo que ellos quieran ahí, y sobre todo también hay para cargar sus celulares. una estación para que carguen sus celulares, ¿no? Entonces, todos bien agradecidos. Dice, ustedes son wonderful. ¿De qué parroquia son? Le di el nombre de la parroquia y me dice, ustedes no saben la gran ayuda que nos dan a nosotros, porque esto nos alcanza para 2 comidas nada más, ¿no? Entonces, les dan como un dinner, lunch de una vez para que ya no regresen por más, porque no hay, y al siguiente día guardan otro poco también para darles, ¿no? Pero es una experiencia muy bonita, muy motivadora, y eso lo tenemos los 2 sábados finales de cada mes. Eso es lo bonito del católico también, que cuando ver las necesidades y estar alerta a todas las personas que están necesitando de algo de nosotros. Por ejemplo, en un curso que estoy ahorita de la Universidad de Dayton, ahí estábamos viendo la importancia de los que son, de los líderes. Los líderes de la iglesia. Esa es la importancia de que estén preparados, de que sean personas que estén alertas y que estén enamorados de Dios también, para que puedan servir con amor y buscar todo este tipo de cosas. Entonces, formación, que se formen. Y la formación sobre todo. Y creo que en muchos lugares, según yo veo en el curso de otros compañeros, comentan lo mismo, que no están preparados, que les falta preparación. Entonces, eso falta mucho en nuestras parroquias, para que las personas vean este tipo de cosas, estas necesidades que tanto que hay que ayudar, y es necesario que nosotros estemos alertas para estar siempre ahí dando la mano a alguien. Para que no hayan enfrentamientos, ¿no? Como sucedió el otro fin de semana entre mismos hermanos, y después de recibir la comunión y durante la Eucaristía, que es algo muy triste, pero se da, y no solo en algunas parroquias, sino en todas parroquias alrededor del mundo, ¿no? No, sí, yo lo que iba a decir es que, complementando lo que decía Liliana, de que a veces yo les decía a los niños, y nunca se me olvida un niño que decía, pero ¿por qué tengo que hacer horas de servicio? Cuando ellos estaban estudiando para la confirmación, ¿no? ¿Por qué tengo que presentar tantas? ¿Por qué que yo ya soy esto? Digo, es que nuestra vida cristiana no se reduce solamente a venir a la misa, o solamente a venir aquí, en este caso a ustedes, a las clases. Nuestra vida cristiana es algo, tiene que ser algo completo. La semana pasada tuve la oportunidad de asistir por lo menos un día, de acompañar al grupo de la Renovación Carismática de mi parroquia, que tenían un retiro de vida en el espíritu, como tipo es iniciación para aquellas personas que anden buscando una espiritualidad, o quieran ser parte, o quieran... Yo le he tomado un par de veces, pero aún no inicio en la Renovación Carismática, pero pero sigues buscando, ¿no? Y eso es lo bonito de nuestra iglesia, que nuestra iglesia tiene diferentes dones, diferentes carismas, diferentes espiritualidades, y a eso estamos llamados, ¿no? A buscar a dónde tú puedes adorar y servir mejor a Dios. Entonces me gustó mucho, porque ese día nos hicieron favor de regalarnos un libro, y decía La Rueda de la Vida Cristiana. Me encantó, porque es un círculo y tiene en medio la oración, y en medio otro pequeño círculo que asemeja la Santa Eucaristía. Pero los 4 puntos de esta cruz, primero es la oración, el servicio, la comunidad y el estudio. Tenemos que tener todo eso de lo que tú nos hablas, Liliana. Toda esa formación la debemos de tener junto con una vida de oración, en la Santa Eucaristía, los momentos de estos retiros, el servicio, lo que Rufino fue a hacer, a darles a estas personas. Tuve hambre y me diste de comer, ¿no? Haciendo una de las obras de misericordia corporales. Y la comunidad, la vida en comunidad, para terminar tocando un poco del punto que tocaste, la comunidad es muy, muy importante para nuestra vida cristiana, porque es ahí a donde nosotros nos fortalecemos. Desafortunadamente a veces suceden cosas que dan mal testimonio de nosotros como cristianos, y es triste, pero volvemos a lo mismo. Pasa porque no estamos bien formados en nuestra fe, no estamos bien formados y cimentados en que debemos de aceptar con la voluntad de Dios, y sobre todo la voluntad de nuestros, en este caso nuestro obispo, ¿no? Nuestro párroco,
muchas personas no lo comprenden así porque no lo entienden, ¿no? Nadie da lo que no tiene ni ama lo que no conocen. Si no conocen, va a ser un poco más difícil. Pero son situaciones que pasan como en todas las familias y simplemente tenemos que pedirle, ponernos en la presencia del Señor y pedirle, Señor, ¿a dónde nos quieres llevar? Señor, ayúdanos a sanar las heridas que tengan que sanarse, ayúdanos a reconstruir tu iglesia, porque al final de cuentas nosotros nos olvidamos, ¿no? Pero la iglesia es la que es herida, ¿no? Porque no van a hablar de ti o de mí, van a hablar de nuestra iglesia, y eso es muy, muy triste, muy lamentable. Pero no obstante, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. Nosotros, imagínate, si con nuestro mal testimonio no hemos terminado con nuestra iglesia en más de 2000 años de historia, de tradición, mucho menos en este tiempo, ¿no? Nuestra iglesia es muy fuerte, nuestra iglesia es muy luchadora, muy trabajadora, y hemos demostrado que cuando trabajamos en equipo, que cuando servimos todos con alegría, somos capaces de levantar nuestra iglesia y sacarla adelante. Así es que son solamente pequeños tropiezos que vamos teniendo, pero nada, nosotros seguimos en la alegría de la Pascua, en este día que estamos celebrando, porque la fiesta de San Marcos Evangelista fue el 25. El jueves, ¿sí? El jueves. Nosotros estamos como también San Marcos Evangelista fue el primero que escribió los evangelios. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? ¿Qué podemos aprender de lo que él nos enseña en su evangelio? ¿Cómo podemos amar a Jesús más? Porque él lo amó tanto que incluso lo plasmó en su escritura, ¿no? Así es, y es que desde finales del siglo I o comienzos del siglo después de Cristo, existen textos que afirman que el segundo evangelio es obra de Marcos, algunos dicen que es el primero, pero quien acompañó a Pedro a Roma, donde también se encontró a Pablo, o sea, él fue discípulo de Pedro y de Pablo, y puso por escrito con fidelidad la enseñanza de Pedro. Pero el lector que compare este evangelio con los de Mateo y Lucas quedará extrañado de no encontrar nada sobre el nacimiento de Jesús. Ustedes se recuerdan que solo está en el de Mateo, en el de Lucas, en el de Marcos no se habla de la vida de Jesús, pero nos da otras cosas. Sin embargo, en otras palabras, podemos ver que los años de Jesús vividos en Nazaret, y si leemos el comentario de Marcos 16, se sorprenderán de que al ver el texto de Marcos se detenía en el descubrimiento de la tumba vacía. En otras palabras, recibía la impresión de que el evangelio de Marcos está amputado de su comienzo y de su final normal. Sin embargo, Marcos dio a su evangelio los mismos límites que los apóstoles habían asignado a la catequesis de los años primeros, ¿no? Los apóstoles no se proponían dar todo lo que los creyentes querían saber, sino que quería transmitir lo esencial de lo que Jesús había dicho y había hecho, y eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, pero a través de las palabras de San Pablo y de San Pedro, porque San Marcos no fue alguien que anduvo con Jesús. Se cree que él escribió su evangelio en el año 60 después de la muerte de Cristo. Entonces, algo así. Entonces, con toda probabilidad, creo que San Marcos trató de armonizar dos documentos paralelos, uno en hebreo y otro en arameo, que habían traducido al griego, insertando además detalles que recordaba de la predicación de Pedro. Debe haber publicado su evangelio después del de Mateo, de Lucas, en los años 65 y 68, aunque ya existían indicios de que fue el primero que lo escribió. Entonces, el evangelio de Marcos comprende dos partes, y cada una comienza con una manifestación divina. En la primera es la palabra con ocasión del bautismo de Jesús por Juan, y en la segunda la transfiguración. Entonces, creo que un dato muy importante es lo mismo como el evangelio de Lucas. Que Lucas tampoco fue alguien que anduvo con Jesús, a diferencia de Mateo y Juan. Entonces, ellos se dejaron guiar por la palabra de otros discípulos que sí estuvieron con Jesús, y aquí vemos cómo se transforma la vida de ellos al querer plasmar esto por escrito para que quede para las futuras generaciones, ¿no? Sí, yo recuerdo eso que tú bien dices, porque cuando Pablo ya está en la cárcel, le manda una carta y le dice: mándenme a Juan Marcos. Le dice: mándenmelo para acá porque me va a ser de mucha ayuda. De alguna manera, él, y yo me acuerdo como en el principio, esto lo escuché de Salvador Gómez, el predicador católico, él decía que
Marcos no le agarró el ritmo a Pablo, porque Pablo era un energético. Pablo andaba para allá, para acá, ¿cómo se dice? A su manera, su energía, nadie le aguantaba el paso. Y él fue y él desertó. San Marcos desertó, así como que yo con este no le sigo. Y él se llevó a Bernabé. Pero después, cuando ya él estaba preso, él dijo, mándenme a Juan Marcos. O sea, y eso significa un poquito nuestra vida de fe, ¿no? Cuando empezamos nuestra fe, cuando no sabemos muchas cosas y todo, pero él perseveró, y tanto así que, mira, no tenemos un evangelio de San Pablo, no tenemos un evangelio de San Pedro, tenemos carta de San Pedro y las cartas de San Pablo, pero él se encargó de poner junta toda esta sabiduría, y lo cual es hermoso. El evangelio de San Marcos me hace pensar mucho, no sé por qué, en el curso de Cristología de la Universidad de Dayton, no sé si se acuerdan, a donde vimos las diferentes, cómo cada evangelista miraba a Jesús, ¿no? Uno lo miraba como maestro, otro lo miraba como el Mesías, en este caso es el de San Marcos. Entonces nos daban una perspectiva diferente de cada uno, cómo vivió a Jesús, cómo lo encontró con él. Entonces también me hace pensar mucho en el credo. Nosotros los católicos tenemos el credo niceno-constantinopolitano, que nada más el nombre es difícil de decir, y el credo de los apóstoles. En el credo de los apóstoles vemos cómo es la síntesis de nuestra fe. Si alguien, usted que nos escucha algún día le hace una pregunta y le dice, ¿en qué creen los católicos? ¿Qué es cuál es su doctrina? ¿Cuál es su fe? Entonces nosotros podemos fácilmente defenderla con decir, cuando a veces nos llegan a decir idólatras, nos llegan a decir muchas acusaciones que a veces se nos dan, no, yo creo en un solo Dios, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en el Espíritu Santo y así. Y el credo de Nicea es un credo más explícito, es un credo que nos da más detalles y es más hermoso. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Nos da como muchos detalles. Pero San Marcos, en este caso, hablando de los evangelios, él es más explícito. Él es más sintetizado, eso es lo que es. Él no escribió muchas cosas, como bien nos decía Rufino, no dio como tantos detalles, sí los escribió, pero en síntesis. Entonces, por eso es uno de los evangelios más cortos, ¿cierto? ¿Cuántos capítulos tiene? Creo que 19. No es igual que los demás, pero vemos en eso cómo él él puso lo más importante, por así decirlo, lo que él creía a su vez que no se debía olvidar. Y ya de ahí, por ejemplo, San Lucas, vamos a ver más adelante porque San Lucas es el tercero de los evangelios, que San Lucas ese ya, el libro de San Lucas, el evangelio de San Lucas le llaman el libro más encantador del mundo, por todos los detalles, por todo por su manera de escribir. Siendo doctor es una manera más diferente. Entonces es como muy bonito comparar los evangelios. Por eso a veces dicen, quiero leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? Y muchas personas empiezan por el Génesis y todo va bien, pero de repente llegan al Éxodo, al Levítico, a los Números, a los Reyes, y ahí nos trabamos, ¿no? Ahí nos trabamos. Entonces la Iglesia recomienda que lo empiecen en el Nuevo Testamento, ¿no? Que empiecen con los evangelios, después con los Hechos de los Apóstoles, después con las cartas, y después vamos a regresar al Antiguo Testamento. Entonces, así que les podemos recomendar que empiecen con el Evangelio de San Marcos, porque es el primero. Y recordemos que San Marcos, dice la tradición católica, que es el patrono de los notarios, o sea, de los abogados, de los que escriben. Recordemos que en ese tiempo a él lo buscaban mucho porque tenía una buena manera de escribir. Entonces, como tú dices al principio, Ana, estaba asociado con San Pablo y San Bernabé, que era primo de Marcos. Entonces, ellos tuvieron muchos viajes misioneros juntos a través de la isla de Chipre, que está en el mar Mediterráneo, y más tarde acompañó a San Bernabé solamente porque, como bien dices, no le aguantaba el paso a San Pablo. Entonces, también sabemos que estuvo en Roma con San Pedro y con San Pablo. Y San Marcos, la tradición cuenta que los romanos le pidieron que escribiera las enseñanzas de Pedro, y por eso parece confirmado por la posición que tiene San Pedro en este evangelio. De esta forma, este evangelio es un recuento de la vida de Jesús vista a través
al cual llamamos a San Marcos el príncipe de los apóstoles, porque era al igual que Juan, era un poco más joven que Juan Evangelista. Era muy joven. Entonces, para todos los notarios, pues su día fue el día jueves, ¿no? Bueno, y es muy bonito recordarlos, porque a veces siento que entre tantas cosas que nosotros, gracias a Dios, tenemos muchísimo de qué hablar y a veces casi nunca no nos alcanza el tiempo para hablar de todas estas cosas importantes, ¿no? Pero a veces les preguntas a las personas o a los niños cuántos evangelios tenemos y te dicen como, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Ustedes lo verán en la catequesis. Y justamente antes de entrar al aire estábamos hablando sobre nuestras clases de confirmación y las entrevistas de nuestros jóvenes que fueron esta semana para recibirla. El martes y el miércoles, y ojalá en todos hayan ido. Y ojalá y les haya ido bien, ¿no? Porque si no, los que van a quedar mal van a ser los maestros. Entonces es como les preguntas cosas como básicas de la fe y no las conocen, ¿no? Por ejemplo, ¿quién fue Marcos Evangelista? ¿Quién fue San Juan? ¿Quién fue San Mateo? Todas estas cosas que son necesarias de ver y de aprender, porque los evangelios son la vida de Jesús, lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Y eso vamos a verlo como en un, digamos, voy a hacer una fea comparación con un chisme, ¿no? Un chisme, tú le dices algo a una persona, pero esa persona ya lo dice a su manera y se dice de otra manera. O cuando ves a alguien, unos testigos de los hechos, tú viste una cosa, pero tú viste otros detalles. Eso es lo que ellos hicieron. Cada quien escribió un evangelio con sus perspectivas personales y de todo lo que vivieron con ellos. En este caso, como tú bien nos dices, ¿no? San Marcos y San Lucas, ellos no vivieron en el tiempo de Jesús, no anduvieron con Jesús, a diferencia de San Pedro, incluso ni San Pablo, ¿no? A San Pablo se le aparece, pero él tampoco caminó con Jesús. Entonces, eso me llama mucho la atención, porque yo digo, wow, San Pablo o nosotros somos un San Pedro, un San Pablo o un San Marcos, porque no conocimos, y decía, ¿no? Dichosos los que creerán sin haberme visto, ¿no? De alguna manera también nosotros somos dichosos por haber conocido de Jesús, y no lo habríamos podido realizar si no fuera por la Iglesia Católica, que se encargó de poner el canon y la Biblia en orden junta, y no habría llegado la fe a nosotros, a nuestro continente, si no hubiese sido por los misioneros católicos, ¿no? Entonces, todo eso que San Marcos hizo es una herencia hermosa que nosotros los cristianos católicos tenemos, porque podemos ver que la palabra de Dios, como nos dirá en la Biblia, es viva y es eficaz. La vida es actual. La palabra de Dios siempre se hace verdad. Y tanto así que el domingo, mañana, estaremos viendo la parábola o el pasaje de la viña. Y entonces también hay un evangelista que la Virgen dice que le contó todo. No me recuerdo cuál de ellos es. San Lucas. Ok, él también se basó. Él dicen que fue el que más ciertamente, porque la Virgen se lo contó. Entonces así les pasó a muchos que todos le contaban lo que todos sabían, pero yo pienso que este ella es uno fue de los primera más, mano, ¿no? Sí, O sea, ella... y fue a la única, dice, al único que le contó todo lo que pasó. Acuérdense que en la cruz le dice Jesús, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. Entonces Juan también la llevó con ella, y obvio que le iba a contar todos esos detalles, ¿no? Y por eso, y moviéndonos un poquito al Evangelio ahora de San Juan, por eso vemos todos esos detalles fascinantes que vemos, porque él fue el único de todos los evangelistas que no se fue, ¿no? Que se quedó con Jesús al pie de la cruz, y que por eso él su evangelio de él es el único de los tres que no contiene la parte de la Eucaristía, sino del lavatorio de los pies, porque a todos escribieron lo más importante, que era la Eucaristía, pero él encontró preciso escribir ese tipo de detalles. Entonces, por eso el Evangelio de San Juan es el que utilizamos en la Cuaresma, en la Semana Santa, porque es de alguna manera lo más cercano a lo que se vivió, a lo que vivió Jesús en toda su pasión, muerte y resurrección.
Y nos podemos dar cuenta también, por ejemplo, en algunos pasajes se parecen con otros de ellos, de otros evangelistas, pero porque quisieron escribir parecido, pero como dices tú, cada quien Su lo vio, perspectiva. lo vio de diferente manera. Ya que mencionas eso, es un buen punto porque San Marcos le escribió a los griegos. Le escribió su evangelio en griego para todos ellos, porque acuérdense que él anduvo ahí alrededor de Italia, Grecia, la isla de Chipre y todo. Y Mateo le escribió a los judíos. Sí. Y les iba a mencionar que a mí en lo personal me gusta más el evangelio de Mateo, porque vemos cómo él era un tax collector, un recolector de impuestos, y él anduvo con Jesús después de eso. Él se convirtió inmediatamente y Jesús vio en él que él era bueno para los números, era bueno para escribir, y él iba escribiendo ahí sentado. Cada vez que Jesús predicaba, ahí estaba Mateo escribiendo. Entonces creo que los evangelistas toman un papel muy importante en nuestra vida como cristianos, porque pues de ellos sabemos todo lo de Jesús, ¿no? Que si nadie hubiera escrito esto, pues no sabríamos nada de Jesús. Exacto. Más que todo por palabra, y pues ahí se va perdiendo, pero como te decía, Sana, la palabra es eficaz, todo lo que está en la Biblia es cierto, acorde a nuestra tradición y a la iglesia, y pues es una tradición apostólica, como lo dice el credo, y pues va a seguir por futuras generaciones, y como Jesús les dijo cuando ascendió al cielo, ¿no? Me tendrán con ustedes hasta el fin de los tiempos, y el fin de los tiempos no ha llegado, y pues sigue y su palabra seguirá. Exacto, y por eso las 4 marcas de la Iglesia Católica son una: santa, católica y apostólica. ¿Por qué? Porque viene de los apóstoles. ¿Por qué? Porque viene desde esos tiempos. Todo esto que tú nos compartes es muy lindo, porque creo que el colector de los taxes, en este caso San Mateo, porque él vio la misericordia de Dios, y tanto así que cambió, ¿no? Y nos invita también a todos nosotros a cambiar. A mí me gusta mucho San Lucas, tal vez porque han dicho que es el libro más encantador del mundo por los detalles, pero también porque alguna vez encontré ahí que toda la infancia de Jesús, que es en el único evangelio en el que vemos muy bien explicada la infancia de Jesús. Bueno, hasta los 12 años más o menos. Bueno, pero es lo único que más o menos tenemos de todos, ¿no? Sí. Yo fui parte muchos años del Divino Niño Jesús, y de la devoción al Divino Niño Jesús, y esta devoción que creció mucho ahí en Colombia, y vi muchos milagros, vi, la imagen de Jesús niño estando en nuestra vida, en nuestro mundo, siendo un niño como todos. Eso me fascina mucho, y también porque durante el tiempo del Adviento a veces invitan mucho a que se lea el Evangelio de San Lucas, por eso, y porque tiene 24 capítulos, y podemos leer un capítulo todos los días, y solamente en el tiempo del Adviento habremos terminado de leer un evangelio. Entonces eso es muy bonito. Y después, ¿por qué no leer a San Marcos? Que San Marcos solamente son 19 ¿19? 19 y cortos. Bueno, la verdad que las personas los invitamos a que lean por lo menos los evangelios, que son los donde más está la vida de Jesús ahí. Y estaba pensando que mi hijo, el mayor que está estudiando en Marywood, a él lo mandaron a estudiar la Biblia. Wow. Y específicamente los evangelios, y me gustó porque sí aprende, porque Rufino le estuvo preguntando varias cosas, y wow, sí, él se le quedan, y es bonito que aprendan sobre ellos. No, y es muy bonito la palabra de Dios. Si no sabes cómo leerla, toma un pasaje nada más al día, por lo menos, antes de dormir, léelo y ve, y después vuélvelo a leer y ve qué te dice. ¿Qué palabra, qué cosa te llamó la atención? Y después medita con eso en tu corazón. ¿Qué te quiere decir el Señor con ese pasaje? Y después, ¿a qué te invita el Señor? Porque dijimos, ¿no? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, al ser viva, significa que se encarna en nosotros y nos habla, pero al ser eficaz nos invita también a la acción. Entonces, si después de eso tenemos... esa se llama Lección Divina. Cómo podemos orar con las Sagradas Escrituras es una de las formas por excelencia que tenemos los católicos para orar. La liturgia de las horas. Después también tenemos muchas devociones populares que pueden utilizar, ¿no? El Santo Rosario, las novenas,
muchas maneras de orar, pero principalmente con la Biblia, ¿no? Los apóstoles de la palabra, que son misioneros, ellos dicen, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Entonces eso me encanta, porque ellos incluso a sus eucaristías ellos promueven que lleve que se utilice la Biblia. A los que van a bautizar a sus hijos, no los bautizan sin que los papás y los padrinos no hayan ido a un retiro, ¿no? O sea, esa es la manera en la que ellos van inculturando la palabra de Dios, ¿no? Metiéndola. Hemos visto en todos estos días como los Hechos de los Apóstoles nos han venido hablando de que dice que ellos, toda la gente se convertía, a toda la gente le predicaban, a toda la gente andaba. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que inculturemos en estos tiempos en donde nos toca vivir? ¿Cómo podemos llevar la palabra de Dios, ¿no? Este fin de semana vamos a estar en Helsinki también, realizando un entrenamiento para ministros de la Sagrada Comunión. ¿Cómo nosotros estamos llamados a llevar, ¿no? Dice que nosotros llevamos a Cristo. Nosotros estamos llamados a llevar a otros a Cristo y a llevar a Cristo a otros. Cuando llevamos la Sagrada Comunión, cuando vamos a ver a los enfermos, llevándoles esta visita y les leemos la palabra de Dios, les acompañamos, les meditamos, estamos llevando a Cristo hasta sus realidades, hasta su cama. Si están en un hospital, si están en la cárcel, si están en cualquier parte que ellos puedan necesitar. Ese es el ministerio. Es un ministerio, la pastoral, cuidar de los demás, ¿no? Llevar a otros. Entonces, nunca se cansen de llevar a otros a Cristo, y que al mismo tiempo llevar a Cristo a otros, porque esa es nuestra misión, esa es la pastoral en la que nosotros estamos viviendo. Y a mí por eso me gusta mucho el ministerio del Divino Niño, porque imagínate que al final de hacer el rosario, ustedes leen la palabra y luego la meditan, y mucha gente se queda así como pensando, o sea, sí, o quizás nunca lo han escuchado, y como decía alguien en un rosario, dice, yo quizás no hubiera sabido qué contestar, pero al escuchar a todos, qué opinaban todos de diferente forma, yo aprendo, dice, entonces yo no sabría, dice, qué decir después de que lo leyeron, pero yo, dice, al escucharlos a todos, ahí aprendí, y eso es lo bonito, porque eso también llama a las familias a que regresen a la iglesia si están alejados o han perdido su fe. Entonces esto ayuda a que las personas se vuelvan a convertir, por decirlo, o regresen a la iglesia. Y no solo eso, sino que a ellos se les pone a leer la palabra del domingo, entonces es aún Les voy a contar más efectiva. Rapidito mi anécdota. La primera vez que llegó el Divino Niño a mi casa, mi mamá dice, no, yo no veo bien, entonces me pusieron a mí a leer y me tocó un pasaje bien largo, y después cuando terminé yo dije, hasta descansé, y de repente dice, ajá, ¿nos puedes compartir algo de lo que hayas entendido? Yo dije, ¿qué? Yo no sabía que tenía que hacer eso. Yo me preocupé por leer punto y coma y leer bien, y que se me olvidó. Entonces, yo no sabía nada. Le dije, es que no, o sea, ¿cómo? Porque no estamos acostumbrados, no es usual para nosotros. Pero eso, como tú dices, es un ministerio bien bonito, porque te ayuda a empezar a animarte a leer la palabra de Dios. Y por el Divino Niño fue que empecé esta hermosa aventura de seguir a Cristo, y ya todo lo que muchos ya nos conocen aquí en el programa, y ustedes también, es historia, pero es una historia muy bonita que he vivido con Jesús todos estos años. He caminado por diferentes espiritualidades, diferentes grupos, diferentes cosas, todo para seguir creciendo, y sobre todo para seguir en mi relación con Jesús. Creo que eso es lo más importante. Así es, y San Marcos ruega e intercede por nosotros para que llevemos tu palabra a todas partes. Ya volvemos. ¿Eres nuevo en la diócesis de Scranton? Hay una iglesia abierta y una misa en español cerca de ti. Visita la página web www.diocesesofscranton.org o búscanos en Facebook como Ministerio Hispano, Diócesis de Scranton.
es el viñador que arranca de mí aquel sarmiento que fruto a su tiempo no dio. Él poda los que dan fruto para que den fruto mayor. A ustedes mi palabra hace limpios, sarmientos son que el Padre podó. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, fruto abundante dará. Fuera de la vid no da fruto el sarmiento, si no permanecen unidos a mí, nada pueden hacer. Estás escuchando tu programa Creciendo y Fortaleciendo Nuestra Fe Católica. Quédate con nosotros que enseguida volvemos. Afuera mi Padre lo echará y seco arderá en el fuego, pues no sirve ya para más. Si a mí permanecen unidos y mi palabra saben guardar, se realizará lo que pidan. Discípulos que gloria a Dios da. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, fruto abundante dará. Fuera de la vid no da fruto el sarmiento, si no permanecen unidos a mí, nada pueden hacer. Nada pueden. Bueno, estamos de regreso aquí en su programa Creciendo y Fortaleciendo Nuestra Fe Católica. Y seguimos en el quinto domingo de la Pascua y en el Evangelio de mañana que vamos a leer de Juan, que Ana nos va a hacer el favor de leerlo y lo vamos a meditar para ver qué Jesús nos quiere decir en este Evangelio. Como tú lo mencionabas, Ana, que ojalá que todos hayamos resucitado con Jesús. Así es, Liliana. Vamos a ponernos en la presencia de Dios y a leerlo porque ya me reclamaron. O sea, no es por decirles, pero ya me reclamaron porque no leen el Evangelio. Y yo dije, no, ya lo vamos a leer. Perdón. Saludos a Daisy. La palabra de Dios se lee siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto, en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca. Como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria Señor a ti, Jesús. Señor. Ay, Dios mío.
Wow. Mirando este evangelio no puedo pensar más que en la situación que desafortunadamente nos ha tocado vivir, pero veo que Jesús nos invita a permanecer unidos a la vid, a no cortarnos nosotros mismos, a no ser parte de aquellas ramas secas. Nos invita solamente unidos a Jesús es que podemos dar abundantes frutos. Si nosotros dejamos de lado nuestra vida de oración, si dejamos de lado la pastoral, el propósito, el servicio, la formación, si dejamos de lado la caridad, si dejamos de lado muchas de las cosas, a veces el problema es a veces también que a veces por un lado decimos una cosa y por otro lado hacemos otra cosa, ¿no? Pero sin embargo Jesús nos invita a que para producir frutos debemos de estar con Él, porque si no estamos con Él no podemos hacer nada. Al contrario, debemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a permanecer en Él, que nos ayude a estar siempre unidos a Él por medio de su palabra, por medio de las obras, por medio de las diferentes cosas que tengamos que hacer para no ser botados al fuego. Pidámosle al Señor de la misericordia que nos dé las fuerzas, la fortaleza que necesitamos para no desprendernos de la vid que es Él, de su palabra, de la Santísima Eucaristía, del sacramento de la confesión, de ayudar a los enfermos, a los encarcelados. Pidamos al Señor que nos dé esa gracia y que nos ayude a no ser esas ramas secas. Eso es la parte que a mí me llama mucho la atención. Bueno, pues creo que Jesús es la vid y nosotros somos los sarmientos, ¿no? Y Dios es el podador que nos va cortando y nos va moldeando poco a poco. Pero creo que Jesús se muestra en esta ocasión como el tronco que garantiza la permanencia y en ella radica ser o no ser del sarmiento. Creo que Jesús es la vid porque toda rama desgajada de la vid se seca y será arrancada. Y la razón nos la da Jesús. Dice, sin mí no puedes hacer nada. Y me llama mucho la atención que aparece muchas veces la palabra permanecer. Permanecer en mí, permanecer en mi amor. Que mis palabras permanezcan en vosotros. Que nuestro fruto permanezca. Pienso que la intención de Jesús es la autenticidad, la transparencia, la coherencia y la sinceridad. Algo de que muchos de nuestros hermanos carecen, especialmente en estos tiempos, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades donde se jactan de que lo saben todo, se jactan de atacar con dichos, con citas bíblicas, con ejemplos, y pues lamentablemente a veces dejan mucho que desear porque no se dicen ser los cristianos que son, ¿no? Muchas veces ni van a misa todos los domingos, muchas veces no llegan a apoyar, sino que solo cuando les conviene estar, salen. Y eso es lo que no quiere Jesús, porque Jesús mismo dice, yo los arrancaré, yo los voy a quitar de la vid. Entonces, lo más importante creo que es la viña del Señor. No son la cantidad de uvas recogidas al final, sino la calidad. Como Padre Jonathan me decía el otro día, a mí no me importa si la iglesia está con 4,000 personas, con 1,000 personas, con 800, 700 personas. Si hay 2 personas para celebrar la misa, con eso es suficiente para que la Eucaristía sea eficaz, para recibir la Sagrada Comunión como debe de ser y salir en paz de la iglesia y como nos manda cuando es la bendición final, ¿no? Y den fruto, ¿no? Vayan y evangelicen. Entonces, esa es nuestra labor como cristianos. Exactamente. Entonces, creo que a Jesús habla de la necesidad de dar fruto. Claramente no le gustan las imitaciones, los sarmientos que solo son decorativos y que en el mejor de los casos solo sirven para adornar. Además,
Al final, la única forma de saber si estamos unidos o no a la vid son los frutos. Bien están los adornos y las buenas intenciones cuando hay frutos como Jesús los entiende. Si no, seremos solo sarmientos secos o en vías de secarse. Creo que el salmista puede decirnos que pidamos su ayuda y acudamos al Señor, ¿no? Entonces, yo les tengo unas preguntas aquí. A ustedes que me escuchan, a ustedes que están en sus casas, ¿qué clase de sarmientos somos? ¿Corre la vida de Jesús por nuestros corazones y por nuestras comunidades? ¿Cómo compaginamos la necesidad de actualizarnos y la de pertenecer a la vid en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos sobre todo? Entonces creo que Jesús nos habla de una forma a veces dura, a veces suave, a veces fuerte, pero con razón, ¿no? Porque todos estamos en esta viña y todos tenemos que aceptar a veces ciertas decisiones, todos tenemos que seguir adelante y no somos eternos, ¿no? Entonces creo que es un muy hermoso evangelio. No, y sobre todo que la semana pasada celebrábamos el Domingo del Buen Pastor, ¿no? El pastor que él también, él cuida, él protege, pero él también corrige. Él también jala, ¿no? Él también nos invita a que no nos salgamos del redil, a que estemos siempre unidos a él, y sobre todo nos dijo mucho la semana pasada, ¿no? Escuchen mi voz, no escuches la voz del enemigo, la voz de los demás, la voz de a donde va Vicente, ahí va toda la gente, escuchar la voz del buen pastor, la voz de Jesucristo, que es la vid verdadera. Eso creo que fue lo más esencial. Le damos las gracias al Padre Juan Ruth, que nos hizo favor de acompañarnos con la catequesis ese día, y fuimos a visitarlo a su parroquia, y fue de gran bendición, de gran alegría poder estar con él unos momentitos, darnos cuenta de su espiritualidad tan hermosa. Él nos decía, ¿no? Yo amo a los hispanos, yo son mi familia, son mi familia, y yo rezo en español. Imagínate qué bonito que un sacerdote tenga ese amor, y que esté unido a la vid, esté unido a la vid verdadera, que es Jesucristo mismo. Así que no tenemos que estar desprendidos de Jesús. O sea, si nos desprendemos del tronco, entonces la rama se va a secar y no vamos a dar nada de frutos. Así que vayamos también, en este evangelio también nos llama a la reconciliación, nos llama a que también llevemos la palabra y que hagamos las obras de misericordia, que seamos generosos, porque Dios nos invita a que los discípulos que no dan frutos es porque no creen en el resucitado. Así que tenemos que hacer ese tipo de cosas para poder florecer, porque yo no puedo decir, yo hago esto, yo hago el otro, pero si no, se te tiene que notar, se te tienen que ver las flores. Si tú no haces nada de esto, si tú no sigues el mandamiento de Jesús, entonces nosotros estamos secos, como la rama marchita que se desprende del tronco. Así que Jesús nos invita ahora que florezcamos, que seamos frutos verdes, que florezcamos en todas partes, no solo en mi trabajo, sino en todas partes donde andemos, y sobre todo cuando estamos en nuestro templo, que lo tenemos que respetar, porque Cristo está ahí presente y tenemos que darle el respeto que merece. Me da me gustó mucho la analogía que utilizaste, ¿verdad? Porque me recordaba ahorita todos los árboles floreciendo, están saliendo todos los brotes, todas las hojas, pero si tú cortas una de esas ramas tan hermosas llena de flores, se va a secar, porque solamente se mantiene viva porque está unida al tronco, está unida a su vid, que en este caso es el árbol. Y nosotros también, si queremos dar frutos, si queremos dar flores, como tú nos dices, es necesario también que se nos note,
¿no? Que no solamente aquí digamos una cosa y aquí hagamos otra, sino que se note que amamos a Cristo, pero sobre todo que lo respetamos, y por ende también tenemos que respetar a las otras personas. No es necesario que las personas tengan que pensar como nosotros, simplemente tenemos que aceptarnos, ¿no? Yo siempre digo, no todos son mis amigos, por supuesto que no, pero todos son mis hermanos. Así es que muchas gracias por habernos acompañado a meditar este hermoso evangelio. Los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio en Creciendo y Fortaleciendo Nuestra Fe Católica. Caminemos con Jesús, caminemos con su cruz, porque vale la pena ser católico, vale la pena ser cristiano, vale la pena vivir unidos a Jesucristo, que es la vid verdadera. Así es, así que vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por darnos vida por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por amarnos y mostrarnos el camino que nos lleva hacia ti. Danos fortaleza para cumplir sus mandamientos y así ser gratos a tus ojos. Poderoso Espíritu Santo, danos agudez para entender que todos nuestros frutos, nuestras obras, son las que darán testimonio de que somos verdaderos cristianos católicos. Ilumínanos para que no tropecemos en el camino. Señor Jesús, haz que tengamos miedo de ser auténticos católicos, sabiendo que lo que nos pides es seguir unidos a ti, en tu vida, en tu pasión y en tu resurrección, y a la recompensa que nos das. Quédate siempre con nosotros para que seamos capaces de resistir cualquier adversidad que estemos pasando. Santísima Virgen María, enséñanos a permanecer en Jesús como sarmientos unidos a la vid y nunca separarnos, nunca de su amor. Todo esto te lo pido por tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Eres nuevo en la diócesis de Scranton? Hay una iglesia abierta y una misa en español cerca de ti. Visita la página web www.diocesesofscranton.org o búscanos en Facebook como Ministerio Hispano, Diócesis de Scranton.